12:36, un saludo cordial. Nosotros iniciamos de esta forma información y análisis en su modalidad de entrevista, un espacio de 30 minutos donde hasta las 13 horas te acompañamos con entrevistas en exclusiva con referentes del plano empresarial, económico y otros sectores del país. Hoy vamos a tener la chance de conversar justamente con el señor Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística. Nuestro tema: aumento de nivel de desempleo a nivel país y algunos datos más que queremos consultarle justamente respecto a la última encuesta permanente Hogares Continua. ¿Cómo le va, señor Iván? Bienvenido. Apreciado José, a vos, a todo el equipo del canal y por supuesto a esa gran audiencia que les sigue todos los días. Como muy bien estás señalando, lo que hemos realizado el último día viernes es la presentación de los resultados de la encuesta permanente de Hogares Continua correspondientes al cuarto trimestre del año 2020. Esta encuesta... Disculpe, sobre el punto nada más, señor Iván. Sí, sobre... Iván, para las personas que de por ahí no tengan referencia respecto a la encuesta permanente de Hogares Continua, ¿cuál es la modalidad en la que se realiza? ¿Cuáles son los datos que se recaban? Y por lo que podemos entender, se realizan cada 4 meses. Es así mismo, José. Muchas gracias por la consulta. La encuesta permanente de Hogares Continua es una de las herramientas más potentes que tiene el Estado paraguayo para el monitoreo de condiciones de vida. Es una encuesta que se realiza durante todo el año, tiene una representatividad nacional, tiene cortes trimestrales y esencialmente busca levantar información de la ciudadanía sobre condiciones de vida. Es la encuesta que nos permite medir, por ejemplo, el estado de salud de las personas, temas de educación, el tema de la fuerza de trabajo, desempleo, subocupación, que hoy vamos a hablar, y también mide pobreza. Entonces, es la herramienta fundamental que tiene el Estado paraguayo para la evaluación y formulación también de políticas públicas. Y en ese sentido, en primer lugar, agradecer a toda la ciudadanía, porque si hoy vamos a mostrar datos de la fuerza de trabajo es gracias a que la ciudadanía nos abre las puertas de su casa y nos da toda su información. Entonces, vayamos a los datos. Como decía, vamos a hablar de los datos del cuarto trimestre del año 2020. Esto es octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Correcto. Entonces, señor Iván, del aumento del desempleo, estamos hablando de que se comparó el año 2019 en su cuarto trimestre con el año 2020 para sacar ese porcentaje de aumento en el desempleo. ¿Cuáles serían las cifras que se manejan? Para precisar, José, lo que existe es una reducción del desempleo. Tenemos que situarnos en el año 2020, donde ha sido un año que a partir del 7 de marzo sufrimos una pandemia global. Esto llevó al gobierno a sacar medidas que tengan que ver con cuarentenas de fase 0 o donde nos pidieron que nos quedemos en nuestras casas. El trimestre más afectado fue el segundo trimestre del año 2020, en donde, por ejemplo, la fuerza de trabajo del Paraguay cayó a un 66%. Para que la gente entienda, la fuerza de trabajo está compuesta por todas las personas ocupadas o desocupadas, pero que están trabajando o están buscando trabajo. Y en ese sentido, el cuarto trimestre tuvo a 266,000 personas en desocupación, que representa a una tasa del 7,2%. Pues decimos que hay una reducción en la comparación intertrimestral, porque en el tercer trimestre teníamos un desempleo que afectaba a 294,000 personas con una tasa del 8,2%. Pero para entender lo que pasa en la fuerza de trabajo, no solamente hay que analizar lo que sucede con uno de sus elementos, que es el desempleo. También el estudio nos permite analizar lo que ocurre con la subocupación por insuficiencia del tiempo.
¿Qué grupo poblacional es este? Son las personas que tienen alguna actividad económica, pero que les sobra tiempo, entonces quieren salir a buscar otras alternativas sin éxito. Por ejemplo, el vendedor que tiene un salario básico y es comisionista. Entonces, él tiene su salario básico, entonces busca él vender más electrodomésticos o más productos para ganar la comisión. Y eso no consigue. O, por ejemplo, el vendedor de productos que vemos en los semáforos, ¿verdad? Hay personas que están vendiendo, intentando vender cosas. Entonces, él trabajó mediodía, hizo una venta y decidió quedarse hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, no consiguió mayor venta. Entonces, ese grupo poblacional en el cuarto trimestre del año 2020 estuvo representado por 233,000 personas, representando a una tasa del 7,2. Si comparamos con respecto al trimestre anterior, vemos que hay una reducción de 2 puntos. Ese grupo poblacional tuvo una caída, ¿verdad? Quiere decir que la gente encontró más actividad y que esto también refleja una recuperación económica. También tenemos que evaluar, ¿sí? Sí, adelante. Sí, también tenemos que tener en cuenta al grupo poblacional que son los inactivos circunstanciales. Este grupo poblacional representado por las personas que en su momento no salían a buscar trabajo por más que necesitaban y estaban dispuestas a trabajar porque prefirieron quedarse, por ejemplo, en el caso de las mujeres, decidieron salir del trabajo, quedarse a cuidar a los niños que estaban en clases telemáticas. Entonces, ese grupo poblacional también se ha reducido en casi 50,000 personas. Hoy hay afectadas 61,000 personas. Ahora, si hacemos un balance de cuántas personas están afectadas con algún tipo de situación en su fuerza de trabajo o en su trabajo, hay cerca de 561 personas que representan al 15% de la fuerza de trabajo. En la comparación intertrimestral vemos que hay una reducción del 20%, del 19% de personas afectadas a un 15%. Por eso decimos que hay mejoría en la fuerza de trabajo. Sí. Señor Iván, sobre el punto nada más, entiendo que va mejorando el panorama por lo que entendemos de un trimestre a otro, un año complicado, el año pandémico, pero definitivamente en términos interanuales se ve que el año 2020 ha dejado más gente desempleada, ¿es así? Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta ¿Cuánto de por que no ciento? estamos... Y el cuarto trimestre del año 2019 tenía afectada a 209,000 personas con desempleo. Y el cuarto trimestre del año 2020 tiene 266,000 personas, o sea, 50,000 personas más afectadas con el desempleo en la comparación interanual. Ahí lo que hay que hacer la salvedad es que este ha sido el 2020 un año atípico, porque estamos en plena pandemia, ¿verdad? Si bien vemos que hay recuperación, todavía no llegamos a los niveles de años anteriores. A trabajadores independientes, no sé si dentro de alguna categoría de las encuestas que se realizan se toman también estos datos. Mucha gente al quedarse sin empleo decidió finalmente emprender y ser su propio jefe, construir sus propios sueños, trabajar de forma independiente. ¿Se manejan cifras de cuántas personas de por ahí no se quedaron en este grupo de gente desocupada, sino que iniciaron su propia empresa? ¿Se manejan cifras? Sí, una característica en el año 2020 fue que en ese segundo trimestre, en donde tuvimos prácticamente 37 días de una cuarentena de fase 0, donde la gente no salió o sea, se cuidó, ¿verdad? Porque nosotros le preguntamos a la gente, por el caso del desempleado, para que la gente entienda, para ser desempleada una persona, según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, se tienen que dar 3 elementos. Primero, esa persona no tuvo que haber realizado ninguna actividad
en los últimos 7 días anteriores a la encuesta. Segundo tema, tiene que estar disponible y querer trabajar. Y el tercer elemento es que el mercado esté activo, que esa persona salga y busque trabajo, que pueda hacer ya sea a través de entrevistas personales, por diario, por internet, hablando con el vecino como él diga. Entonces, eso es lo que nos dio en el segundo trimestre, porque la gente prefirió quedarse en sus casas, ¿verdad? Entonces, sí. Haciendo un poco un balance de lo que es el año 2020, vimos que en ese momento crítico la gente dejó de trabajar y se dedicó a lo que vos estás señalando, al trabajo independiente. El que perdió su trabajo o el que estaba cobrando un subsidio por el IPS, prefirió ser delivery o empezar a vender tapabocas o alcohol en gel o productos de sanitación o armar un expendio de comidas. Entonces, sí, dejó el empleo y se volvió cuenta propista, ¿verdad? Pero hacia el final del año 2020 lo que nos damos cuenta es que la gente volvió al empleo privado. Son 230,000 personas que volvieron al sector, digamos, del empleo privado. Y vemos una reducción entre esos cuentapropistas. Eso es lo que se verifica claramente. Entonces podríamos decir, señor... La cuestión del emprendedurismo o de iniciar a trabajar de forma independiente siendo cuentapropista, ¿fue solamente o se dio solamente a raíz de las circunstancias? ¿Fue algo circunstancial? ¿Esta tendencia fue en decadencia, podríamos decirlo, en el último trimestre del año 2020 con la vuelta de lo que sería el empleo dependiente? Se dio una leve reducción, ¿verdad? Pues como te decía, la gente, por ejemplo, las madres, ¿verdad? Las madres prefirieron quedarse en su casa a cuidarse a los niños, ¿verdad? Que tenían las clases telemáticas, ¿verdad? O esos que habían hecho algún tipo de emprendimiento, como el mercado se reactivó y había manera de conseguir trabajo, de buscar trabajo, volvieron al empleo. Y acá se destaca el empleo, digamos, el empleo privado, que es lo que mayor aumento tuvo, ¿verdad? Si es que analizamos por sector económico, cuál fue el comportamiento, ¿verdad? En una comparación también intertrimestral, de tercero al cuarto trimestre del año 2020, nos damos cuenta de que hay una reducción en el sector primario, todo lo que sea agricultura, ganadería, etcétera. El sector secundario sí tuvo una recuperación importante. En el sector secundario están las industrias, está la construcción, y ahí vemos una recuperación de 60,000 personas aproximadamente. Pero donde existió la gran recuperación en el tema de la fuerza laboral fue esencialmente en el sector terciario. Este sector incluye al comercio, restaurantes, hoteles, servicios comunales y demás. Y ahí hubo una recuperación o una diferencia con respecto al trimestre anterior de 153,000 personas. Entonces, el sector terciario es el que más se ha dinamizado en estos últimos tiempos. Podríamos decir entonces, señor Iván, que a medida que fue... Desde el año se fue dando esa recuperación económica, restablecimiento de muchos empleos, que es lo positivo, ¿no? Ahora estamos cerrando prácticamente el segundo mes del año, estamos a punto de finalizar el primer trimestre de este año 2021 y queremos conocer también cuáles son las labores que llevan a cabo desde el Instituto Nacional de Estadística, pero esto vamos a hacerlo a la vuelta de esta pausa comercial. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Desde Visión Móvil, siempre estás primero.
Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Con 50 minutitos, nosotros seguimos aquí en Información y Análisis, hoy conversando con el señor Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística, hablando un poco de los resultados de la encuesta permanente Hogares Continua realizado de lo que sería, en este caso, el cuarto trimestre del año 2020, que arrojó resultados muy interesantes, los cuales, según lo que ya nos mencionaba el señor Iván, fueron mejorando en lo que respecta a las comparaciones intertrimestrales del año 2020. Es positivo, la reactivación se está viendo, la reactivación económica. En este bloque, señor Iván, nos gustaría conversar un poco respecto a las labores que vienen realizando ya en este segundo mes del año, a punto de finalizar el primer trimestre. Imaginamos que se está dando esta encuesta, se están dando los trabajos para seguir realizando este tipo de encuestas. Y nos gustaría saber si hay algo parcial para compartir quizás con nosotros, relevante. Sí, con mucho gusto, José. Venimos trabajando en la encuesta permanente de Hogares Continua y nosotros, por ejemplo, tenemos, gracias a las buenas prácticas estadísticas que nosotros hemos adoptado en base a la recomendación internacional, hemos publicado un calendario de publicaciones estadísticas, en donde nosotros ya calendarizamos durante todo el año cuándo vamos a salir y con qué producto estadístico. Y así tenemos que para finales del mes de marzo, como cada año, vamos a salir con la pobreza monetaria, ¿verdad? Y acá un mensaje muy interesante e importante. También el Paraguay, luego de medir la pobreza desde una de sus dimensiones, que es la pobreza monetaria, o sea, somos pobres o no somos pobres según los ingresos que tengamos, el Paraguay va a tener una medida complementaria a la medida de pobreza monetaria, que se trata del índice de pobreza multidimensional. Esto vamos a estar publicando en el primer semestre también de este año, y esto más lo que mide es a partir de la ponencia del Premio Nobel en Economía Amartya Sen del año 98, que mide el goce del derecho. Y vamos a tener varias dimensiones de la pobreza, que es un fenómeno que tiene muchísimas dimensiones, pero hoy nuestra capacidad nos permite tener 4 dimensiones de la pobreza. También estamos trabajando con el Viceministerio de Minas y Energía en una encuesta que va a medir o va a contribuir a tener el balance de energía útil del Paraguay. Estamos cerrando la segunda encuesta oficial de turismo interno con la Secretaría Nacional de Turismo, en donde nos damos cuenta que en un año sin pandemia, ¿verdad? Porque los últimos datos son del 2019, el turismo interno movió 162 millones de dólares. Así también estamos trabajando con el Ministerio de Salud para tener la encuesta STEP, que es una encuesta que tiene que ver un poco sobre situaciones de salud también de la población. Y por supuesto, ese gran proyecto cívico nacional que tenemos, el del Censo Nacional de Población y Viviendas. Esto se realiza en los países cada 5 años, cada 10 años, debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura de la población. Por ejemplo, varían la expectativa de vida,
los nacimientos, la migración. Esto altera la base misma de la estructura poblacional y estas estimaciones tienen que ser, digamos, ajustadas para que el Estado pueda hacer frente a los requisitos o a los requerimientos de salud, educación, etcétera. Esto ya está en marcha, ya estamos iniciando la actualización cartográfica que implica una vuelta al país durante 10 meses para tener la actualización o el mapeo total de las edificaciones y la población en el país para que en el año 2022, el año que viene, en el segundo semestre, vayamos con 210.000 voluntarios a visitar cada uno de los hogares de la República y tener la información necesaria. El Censo Nacional de Población y Viviendas es la mejor inversión que puede realizar cualquier país, puesto de que sientan las bases para la toma de decisiones y es un legado a las futuras, digamos, a las futuras generaciones. Y es la única posibilidad o es una de las posibilidades que tiene el ciudadano de formular políticas públicas, porque ahí yo le estoy contando al gobierno cómo vivo, dónde vivo, cuáles son mis necesidades. Finalmente te digo que un Censo Nacional de Población y Viviendas busca esencialmente responder a 4 preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y qué necesitamos, José? Sí, definitivamente. Por lo general se dice lo que no se puede medir no se conoce, entonces es una herramienta fundamental de medición este tipo. El trabajo que realizan, digo bien, desde el Instituto Nacional de Estadística. Muy agradecido por las informaciones, señor Ojeda. Es un gusto charlar con usted. Estamos pendientes de todos los trabajos que realizan constantemente y felicitarles una vez más por haber adquirido ese estatus de instituto y salir de ese rango de dirección que de por ahí era un tanto limitante también para ustedes. Esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en 5 Días TV. El agradecido soy yo, José, con vos, con la gran audiencia también, y decirte finalmente que gracias a la difusión que ustedes hacen, también nosotros le damos valor público al dato, que es cuando un ciudadano toma una decisión en base a la información que nosotros producimos. Muchas gracias, buen resto de jornada y a las órdenes siempre. Bueno, cerramos nosotros así información. Conferencia de todas las mañanas, desearte un buen fin de semana. Nos reencontramos el martes con toda la nueva grilla aquí en el canal 5 Días, así que no te lo puedes perder. A partir de las 7 de la mañana vamos a estar acompañándote con las nuevas propuestas. Quedamos en contacto.